Buenos días, mi nombre es Angibel Vargas y mi compañera es Mireya González y nosotras le vamos a explicar nuestro trabajo que consiste en la escuela La Criminología Americana de Edwin Sutherland, el psicoanálisis de Sigmund Freud y los aportes del psicoanálisis y las teorías del control. En este presente trabajo se va a dar a conocer los valiosos aportes en lo que significa la ciencia y la evolución de la criminología, dando a conocer su definición, el estudio de sus escuelas, de la criminología americana de Edwin Sutherland, del psicoanalista Sigmund Freud y sus aportes hacia la criminología y las teorías del control. La criminología es aquella ciencia que estudia el delito y al delincuente como un ser biológico, tratando de buscar las causas que motivaron al delincuente a realizar ese hecho. Escuelas que estudian la criminología. Escuela clásica. Inició en el siglo XVII y XVIII en Inglaterra, Italia, Europa Occidental y Estados Unidos. Vio la terminación de la barbarie y la injusticia del derecho penal que garantiza el poder absoluto del Estado. Sus autores son Pellegrino Rossi, que consideran que hay un orden moral que debe aplicarse a la sociedad, la cual se derivarían todos los derechos y obligaciones. Giovanni Carminagni nos dice que el castigo que se le impone a un delincuente por el delito que ha cometido se hace con la intención de que en un futuro este delincuente no cometa más delitos. El fundamento de Gioacchino Rossini sobre el derecho de castigar es el principio de justicia. En la actualidad, la escuela clásica no considera al delincuente como un ser diferente de los demás. Cada persona es responsable de sus actos y los delitos siempre surgen de la libre voluntad de las personas. Esta escuela se basa en que las personas somos responsables de nuestros actos y los delitos se pagan con una pena. Escuela positivista ha encontrado la objetividad científica para cuantificar el comportamiento del delincuente y estudia el delito natural y jurídico. Sus autores son Enrico Ferri, es quien investiga. Su misión principal es darle importancia a la antropología, a la psiquiatría, al estudio del delincuente y prestarle más atención a la sociedad. La escuela ecléctica. Ella es una corriente que no se ubica en una sola escuela, sino que es un conjunto de varias de las mismas. Su objetivo es formar esquemas y reglas fuera o diferentes de la escuela positiva. Su objeto es la ecléctica, es el mismo de la escuela clásica. Ella posee tres focos. Uno es que dice que el delito es una acción que se ve seducida por la sociedad. Dos, es la estrategia para atemorizar al individuo, que es la pena. Tercero,
La responsabilidad del cuarto se varía según la peligrosidad del delincuente. Así será el nivel de su responsabilidad que recae sobre el mismo y por ende la pena es dictada por el juez. Vio la terminación de la barbarie y la injusticia del derecho penal que garantiza el poder absoluto del Estado. Cuando decimos que la escuela ecléctica tiene 3 focos, nos referimos a estos. Sus autores son Enrico Ferri, es quien investigó los factores sociales y económicos de los delincuentes. Esta escuela inicia en Francia y realiza los estudios en un enfoque sociológico, patológico y también introduce el estudio de la motivación del delincuente con base en factores objetivos y subjetivos. La escuela anómica. Ella está sujeta a la anomía, que es en la criminología la ausencia de normas, situación que desfavorece el control institucional. La criminalidad surge en la sociedad y no en el individuo. La sociedad lo moldeará a él. La escuela se analiza como anomía, pertenece a otra ficción sociológica y significa ausencia primeramente de normas, el concepto introducido por el filósofo Durkheim. La escuela ecológica. Ella se centra en estudiar la delincuencia de las mafias. Es la formación de la sociedad orgánica y no contractual. Tiene su principal aporte en la interpretación de la delincuencia de las mafias. Está dividida esta escuela en 3 fases, las ya nombradas. Representantes de la escuela ecológica. Ellos son Roderick McKenzie, y fue sociólogo y canadiense, estadounidense. Se convirtió en el director del Departamento de Sociología de la Universidad de Michigan. Él nace en febrero en el año 1885 y muere en mayo de 1940. También tenemos al gran estadista y sociólogo Robert E. Barr. Él fue periodista y nació en el año 1864 y muere en el 1944. Hace una contribución a la sociología urbana y los estudios etnográficos que por sus reflexiones acerca de los fenómenos de la comunicación, la opinión pública y la prensa. La escuela cartográfica realiza estudios bajo enfoques sociológicos. La patología se desplaza del campo individual al social. Esta escuela introduce el estudio de la motivación en el delincuente y hace las medidas punitivas con base en factores objetivos y subjetivos. Lo que ella trata es que enfoca lo sociológico, su patología, que se desplace al campo individual, al campo social. La escuela lo hace de esta manera
para motivar el delincuente y hacer de su medición hacia que él esté amenazado, se sienta atemorizado, con colocarle en un momento oportuno una pena. Y eso se da con factores objetivos y subjetivos. Esta escuela nos dice que es normal, quedando a salvo la normalidad biológica y psicológica del delincuente. O sea, entendemos que la normalidad biológica y psicológica del delincuente en un momento determinado se encuentra a salvo siempre que éste esté fuera de lo que es los complementos normales en su mente y en su estado psicológico. Los precursores de la escuela cartográfica son Lambert Adolphe Quetelet y André Michel Guerry. Ambos crearon los mapas cartográficos. Los mapas cartográficos tienen sus distribuciones en 3 fases, que podríamos decir que son 3 mapas. Los mapas serían, en primera opción, los crímenes personales. En segunda opción, los crímenes sobre la propiedad. Y en tercera opción, los suicidios. El creador de la escuela cartográfica fue el filósofo Jacques Lambert y André Michel Guerry. Ambos contemporáneos son quienes se encargaron de dar sus aportes en sexo y edad. Giovanni Carminati nos el gran filósofo Edwin Superman. Él crea el término de los delitos de cuello blanco. El psicoanálisis Sigmund Freud. La escuela cartográfica realiza estudios bajo enfoques sociológicos. La patología se desplaza del campo individual al social. Esta escuela introduce el estudio de la motivación en el delincuente y hace las medidas punitivas con base en factores objetivos y subjetivos. Lo que ella trata es que enfoca lo sociológico, su patología, que se desplace al campo individual, al campo social. La escuela lo hace de esta manera para motivar el delincuente y hacer de su medición hacia que él esté amenazado, se sienta atemorizado, con colocarle en un momento oportuno una pena. Y eso se da con factores objetivos y subjetivos. Esta escuela nos dice aportes del psicoanálisis. Son aportes del psicoanálisis. Los psiquiatras en el campo científico hacen estudios que describen la personalidad psicopática y las diferentes psicopatías y contribuyen a aclarar situaciones en caso de imputabilidad disminuida en los códigos penales. Los psiquiatras en el derecho son pilares fundamentales en los teorías del control. Sus autores son Enrico Ferri, es quien investigó los factores sociales y económicos de los delincuentes. El decía Marco Lombroso, es quien investigó los factores fisiológicos que
La teoría del control comienza por suponer que el comportamiento confirmado es problemático y tratan de comprender las fuerzas que obligan a la mayoría de las personas la mayor parte del tiempo a comportarse de una manera no criminal. Tenemos una conclusión al regresar a elaborar este interesante trabajo sobre la criminología y hemos llegado a la conclusión que los psicópatas, juristas, investigaron el por qué una persona comete un delito y se destacan diferentes escuelas. Tenemos la conducta humana teniendo como ciencia llamada criminología y estudia todo lo concerniente a lo que es cuando se comete un delito y la fuente que originó que se cometieran los mismos. El padre del psicoanálisis, como es Sigmund Freud, dijo que los delitos se manifestaban mediante un complejo de Edipo, pueden ser por incesto, parricidio, que son faltas de la especie humana. El psicoanalista es un sistema de psicopatologías y una terapéutica asignada al tratamiento de la neurosis y ella exige tratamiento médico. O sea, lo que estaba planteando el señor Freud era que él planteaba que la criminología estaba determinada en la parte psicológica del ser humano y él lo asociaba con el complejo de Edipo cuando en un momento determinado una persona estaba totalmente ligada a los afectos de sus progenitores y esto producía los insectos y los parricidios. Y claro, esto se plantea de que los psicópatas, cuando en un momento determinado eran niños, tenían sus conflictos mentales y de eso en buena parte no solamente podría ser la sociedad, sino también su familia. Muchas gracias por su atención.